El tema es ese mosquito llamado Aedes aegypti, me lo anoté aquí porque me resulta de pronto difícil recordarlo, y del cual se desprenden 3 líneas de curiosidad y preocupación fundamentalmente para todos los seres humanos en este momento, que son dengue, zika y chikungunya. Por eso que hemos invitado hoy justamente un especialista en el tema del análisis de vectores y cómo contrarrestarlo, que es el doctor en veterinaria Gastón Canevaro. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué se puede hacer? En principio, yo le preguntaba recién, antes de ir al aire, si ustedes tienen una idea de qué cantidad, qué población de mosquitos Aedes aegypti tenemos en la zona, por ejemplo. Sí, primero, por ahí les quería aclarar que también, además de dengue, zika y chikungunya, Aedes aegypti es el vector de la fiebre amarilla urbana. Ajá. En los lugares donde hay fiebre amarilla, también es el vector sigue siendo el mismo. A nivel urbano, a nivel selvático, es otro tipo de mosquito, que es un Haemococcus, que lo transmite entre el mono, es un ciclo selvático, es arriba de los árboles, sí, claro. Y cuando se traslada un ser humano, uno que va a trabajar al monte, cuando vuelve con el virus, ahí cambia el vector y es el Aedes aegypti. Bueno, ¿qué población de esos mosquitos tendríamos nosotros actualmente? Bueno, nosotros lo que hacemos son índices de infestación larvaria. Tenemos distribuidas ovitrampas, se llaman, donde detectamos huevos de mosquito en la ciudad. Está representada toda la ciudad. Tenemos en zona norte, zona sur, cerca del río y en el oeste, que empiezan en octubre, las ponemos y las vamos monitoreando semanalmente. Eso nos da una distribución espacial y en el tiempo. ¿Qué ven en esas trampas, doctor? La oviposición, la presencia o ausencia de huevos de Aedes aegypti. Eso me está indicando que hay actividad de mosquitos adultos, porque una hembra para oviponer, para poner los huevos, necesita consumir primero la fuente de proteína que la obtiene del humano. Es un mosquito netamente antropofílico, le busca al hombre, no busca como si necesita la sangre humana para... Exactamente, hay otras especies de mosquitos, como el que tenemos cerca del río, que además de alimentarse de nosotros, también puede abastecerse de sangre animal. Claro. Algunos de aves son muy específicos. ¿Exclusivamente de humanos? De humanos. Por eso nunca se lo ha detectado más allá de 400 metros de donde haya una población urbana. Ricardo le preguntaba hace un ratito, fuera del micrófono, ¿de dónde proviene esta especie? Aedes aegypti proviene del continente africano. De ahí el aegypti. Bueno, ahí viene el mosquito. Llega a América con la conquista. Cuando venían los conquistadores, tardaban 2 meses en cruzar el Atlántico o más, pasaban por África, recargaban sus toneles con agua potable, agua dulce, y en esos toneles también podían venir el Aedes aegypti, ya sea en forma de huevo o en forma de larva. Cumplía todo el ciclo en ese gran viaje y así llegaban a América. En un principio, en su origen en África, son de lugares selváticos muy húmedos, donde hay plantas como unas bromeláceas. Las bromeláceas son las que, yo doy siempre el ejemplo, una aloe vera. Tiene las hojas que van saliendo y entre el tallo principal y donde sale una hoja se forma una axila. Esa axila es una cavidad donde se acumula agua de lluvia. Claro. En ese lugar el mosquito tiene el agua de lluvia que es limpia, en el fondo puede haber sedimentos, que puede estar medio sucio, que es de lo que se alimenta, bacterias, detritos vegetales, y la hembra deposita los huevos no sobre el agua, sino que los tiene que pegar en una pared firme, sobre el nivel del agua, esperando la próxima lluvia a que suba el nivel del agua, quedan sumergidos sobre el agua y ahí es cuando eclosiona la larva y emerge. ¿Qué pasó de ingeniería que hace? Aparte, esas plantas son proveedoras de agua potable, es decir, son aguas que se pueden tomar. Digamos, ¿no? Imagínense una selva bien húmeda en África, en determinadas zonas de África, no en todo, y bueno, ese era el lugar originario donde este mosquito se criaba. Llega a América y en América empezó a encontrar en un principio, cuando no había agua corriente, los depósitos de agua dulce, ya sea los de los aljibes o de otros tipos de depósitos que acumulaban agua de lluvia para abastecerse, esos eran los lugares de criadero. Pasó el tiempo, llega el siglo XX, bueno, ya en el siglo XIX tenemos el brote de fiebre amarilla, claro, por esto, que diezmó
a la población de Capital Federal, en aquel entonces la ciudad de Buenos Aires, donde hubo cerca de 10.000 muertos, y probablemente ese brote de fiebre amarilla viene de los guerreros del Paraguay, que cuando vuelven, muchos han venido con viremia, o sea, con virus en sangre. Que Aedes aegypti, uniendo los ciclos, ¿no? Exactamente, Aedes aegypti estaba presente en Ciudad de Buenos Aires, en esos toneles donde se acumulaba el agua, y fue enfermando toda la ciudad de Buenos Aires. Y por eso que el cementerio de la Chacarita se crea en ese momento, porque no sabían qué hacer con tantos muertos. Entonces, el Aedes, ¿qué vida tiene? En condiciones, o sea, no en laboratorio, sino afuera. En la naturaleza, sí. 30 días, aproximadamente. 30 días. Y bueno, y como veníamos diciendo... Son durables, ¿eh? Sí, bastante. Son durables. Pero ellos venían, dijimos, de África. Y tiene años de evolución, un mosquito específico, un vector de una patología, de un virus, con el virus, ¿no? O sea, no es que cualquier mosquito puede ser vector de virus. Eso lleva años de evolución para que se den todos los mecanismos para que lo pueda transmitir. Zika y chikungunya y dengue también provienen de los virus, se los han detectado en un principio en África. Dengue viene con la conquista, hay reportes de que dengue viene de una palabra africana que significa o maleficio o gualicho. Antes se adjudicaban las enfermedades a malos hábitos, a que, o que lo habían muerto. Sí, era todo. Entonces era tal el dolor, se llama fiebre rompehuesos, que decían, a este lo han engualichado. Claro. Esa palabra dengue viene de ese proverbio africano. Después, Zika también lo detectan en África en el año 40 y pico, pero estaban buscando en una población, en un monte que se llama Zika, que está en Uganda, estaban detectando el virus de la fiebre amarilla en zótica, o sea, entre monos, el Macacus recio. Y apareció esto. Y descubrieron el Zika. Todavía no tenían una patología determinada, no sabían qué producía. Pero como eran poblaciones aisladas, o sea, en el medio de un monte, del bosque, en una pequeña aldea, la gente, si se moría, no pasaba sabía, nada. O si no, pasaban con fiebre, no iban a un médico, y estaban aislados. Llegaba un tiempo que toda la población alguna vez había estado expuesto a ese virus, entonces el que no moría generaba inmunidad. Entonces era un ciclo continuamente enzótico entre animales, entre monos, o sea, mono, mosquito, mono. A veces el mosquito podía bajar a la aldea, picaba a un humano, y ese humano podía ser fuente para otro mosquito que fuera a picar a otro. Digo, desde el desconocimiento amplísimo del tema, ¿no? Aquellos que tenían inmunidad, que habían registrado inmunidad, con esa fuente de inmunidad natural, ¿no es posible llegar a una vacuna? Todavía Zika no está. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad emergente. Las enfermedades emergentes son enfermedades que si llevan tiempo. Sí, no, que 30 años de esta parte no habían aparecido y empiezan a aparecer. O porque se desconocían, o sea, estaban. Va a ser emergente para América. Para América es una enfermedad emergente. Ahora, Zika ¿son mortales o los casos de Zika no lo son tanto? No. Lo que tienen estas tres patologías, que tienen alta morbilidad. ¿Qué significa ser morbilidad? Es mucho número de enfermos, o sea, enferma mucha gente, pero baja letalidad, es poca la mortalidad. Cuando hay mortalidad es en lugares donde la enfermedad es endémica, donde para el tipo de dengue que circulan 4 serotipos de dengue. Si yo puedo repetir la patología, yo tengo una vez en un año circula el virus dengue 1, al otro a los 4 años circula dengue 4, ahí tengo un riesgo de producir un dengue grave, pero es por eso. No con el mismo, digamos. No con el mismo, ahí yo genero inmunidad. Si yo me... Claro, con el mismo... Ya no lo voy a volver. Doctor, y la vacuna, antes de avanzar en eso, la transmisión es exclusivamente a través del mosquito, no hay transmisión. Es vectorial. No hay transmisión entre seres humanos. Las enfermedades vectoriales son enfermedades transmitidas por vectores. ¿Qué son los vectores? Son artrópodos, en este caso pueden ser insectos, como en este caso, y hay otros artrópodos como arácnidos, algunas transmitidas por garrapatas. O el mal de los rastrojos. El mal de los rastrojos no, es una enfermedad zoonótica, o sea que es de transmisión del del animal al hombre. Y en este caso el ratón maicero, que es Calomis musculinus, el transmisor también es el vector ratón específico, es un reservorio. O sea, mantiene el virus en la naturaleza durante años, ha coevolucionado también,
no lo enferma al ratón, entonces le permite transmitirse entre la población de ese tipo de roedor, no matarlo y que siga la naturaleza durante mucho tiempo. Es un reservorio. Cuando hablamos de roedores, son reservorios. Bien. Los vectores son artrópodos, ya sean, como dijimos, ácaros como la garrapata o insectos como pueden ser los mosquitos, y otro caso muy común de una enfermedad conocida por todos, que es el Chagas, donde el vector es la vinchuca. Ahora, ¿cómo el oyente común se puede proteger, digamos, con decisión de tomar las medidas del caso? Le dicen que no hay vacunas, que este riesgo está, que fundamentalmente en el caso de Zika tienen mucho riesgo las embarazadas de cierto periodo. ¿Cómo podemos protegernos nosotros como habitantes de una ciudad como es San Nicolás de la posibilidad de que estén estos vectores amenazándonos? Los vectores están. Desde el año 97 se detectó en la ciudad, está el vector. San Nicolás es un municipio de riesgo porque tenemos el parador donde pasa mucha gente. Gracias a Dios tenemos una trampa en esa zona, nunca nos dio positiva en esa zona, pero muchos colectivos que vienen del norte. Mucha circulación de gente. Sí. Tenemos un puerto que también recibe gente de muchos lados, empresas que también reciben. Internacionales, aparte, que vienen de lugares endémicos. Bien. Y tenemos también un turismo religioso, ribereño, histórico, que también recibe gente. Y estamos al lado del río. Eso no sería tanto, ¿no? Porque Charata en 2009 tuvo un brote, es una zona muy seca, sí. Y sin embargo tuvo un brote que fue el origen, y era por el acúmulo de agua para... ¿La inundación sirve? La inundación sirve para criar otros mosquitos, no Aedes aegypti. Aedes aegypti, como hablábamos hoy, es netamente domiciliario. Una vez que nace, hace todo en casa. Él nace en el fondo de casa, en un recipiente que simula esa planta que decíamos, con esa cavidad con agua, que puede ser un juguete de un nene abandonado debajo de una enredadera, en un lugar sombreado, no en el medio del patio donde le va a dar la luz solar directa, ahí no. Generalmente donde los encontramos es debajo de una pileta que siempre hay detrás de la casa, en lugares sombreados, debajo de una enredadera. Un vasito descartable. Un vasito descartable, una pileta de lona. Me no está llena, hasta la tapa de un tarrito. La tapa de un tarrito. Que tiene esa pequeña cantidad de agua que puede. En los portamacetas, donde se acumula agua, todos esos lugares, a él le sirve al mosquito para poner sus huevos y después formar su etapa larvaria para luego emerger como hacer todo su ciclo. Se recomendaba también en algún momento, cuando se empezó a hablar del dengue, hablo de varios años atrás, por ejemplo, los floreros en el cementerio. Sí. Que eran una fuente muy... Estuvimos haciendo una recorrida la semana pasada buscando larvas, el índice de infestación larvaria de Aedes en cementerio, y no encontramos larvas. Encontramos otro tipo de dípteros que crían también en esos recipientes, pero lo que pasa igualmente es que riesgo, los que tienen flores entran en un estado de descomposición, la flor, que al agua la echa a perder. Y vamos a encontrar otro tipo de larvas y otros dípteros. Pero yo recuerdo que recomendaban suplantar el agua por arena húmeda, ¿no? Sí, se recomienda eso. Pero no hemos encontrado larvas Aedes en el cementerio municipal. ¿Y en qué lugares, no específicamente el sitio, sino en qué ámbitos fundamentalmente han encontrado ustedes, en este caso, la presencia del mosquito, doctor? Donde lo busque. ¿Ah, sí? Sí. Donde busco. A veces pedimos permiso, además de las trampas, pedimos permiso a algunas vecinas que nos ven pasar continuamente en la camioneta, si nos dejan ingresar a los domicilios, y aunque la señora a veces cree que tiene todo limpio realmente y que no tiene larvas, cuando entramos nos encontramos. Estamos hablando del centro, del barrio, del norte, del sur, del este. De todos lados. ¿Sí? Sí. Siempre donde esté una zona urbana, van a estar. No en una zona de quintas, en el alejado, no, ahí no. Pero que es urbano, sí. Como decíamos, nace en el fondo de casa, en todos esos recipientes. Agua limpia. Agua limpia, a veces también puede tener un poco de materia orgánica, pero la materia orgánica se va al fondo y arriba queda relativamente cristalina y limpia esa agua. La larva continuamente está en movimiento, se va hacia abajo, se alimenta, no le gusta la luz del sol. Ese periodo del acuático son de 8 días más o menos, y es donde es más fácil atacarla. Porque uno dice, sí, ¿por qué no fumigan para el adulto? Bueno, pero el adulto ya hay que ir con la fumigación y vamos a agarrar
algunos. En cambio, si yo voy al criadero, lo doy vuelta, claro, no le dejo que haya agua, se mueren. Al dar las vueltas, al quedarse sin agua, la larva no vive, muere. Y también eso hay que aclarar, que a veces la gente no lo sabe. El mosquito no nace mosquito, no nace un insecto alado. No nace vector, digamos. Exactamente, es una larva que es acuática, no tiene nada que ver con el adulto, que es volador y picador. Una larva vive en el agua durante varios días y después sí se hace adulto. Porque esto ha provocado que en muchas personas o lugares de mi conocimiento la gente haya tratado de eliminar la pileta. Directamente la pileta vació. En esta época, si está en uso, no pasa nada. No pasa nada. Además, las con larvas, el cloro común está bien. con el cloro, la filtración, el bichero, pasarle. O sea, la larva, tampoco, si es una pileta que está sucia y en desuso, como les comentaba hoy, en una pileta sucia va a haber otro tipo de insectos que son depredadores de las larvas. Que se van a comer las larvas, en una palabra. Es decir, por entonces, eso Aedes busca lugares específicos donde está medio que solo. dejar una pileta con agua de una temporada para otra no es reservorio para qué. Para Aedes aegypti. Para no. el Aedes aegypti. No, además es agua verde que se pone en invierno con musgo. No, vamos a encontrar todo tipo de insectos, pero Aedes no. Eso no. A veces otro tipo de mosquito sí cría ahí. Ajá. Eso sí, vamos a decir que Sí. otro tipo de mosquito, pero no Aedes, que es vector específico. Por eso las medidas de prevención son esas. Las zonas que quedan, ya estamos sobre la hora, vamos a tener que cerrar, pero zonas que aún no tienen cordón cuneta, por ejemplo, y hay aguas servidas, ¿esas pueden ser también lugares? Vamos a encontrar varias especies de mosquitos menos en las cunetas y en las zanjas, menos este. Menos. En eso hay que ser muy específico. El mosquito se cría en el fondo de casa en esos recipientes. Consulta rápidamente a la asistencia pública. Exactamente. Persona que viajó, que viene de un lugar endémico, tiene algún... Brasil, 24 países en este momento de América son endémicos, tanto para dengue como para Zika. Consulta, si vienen con fiebre, consultar rápido al médico y aislarse. Aislarse en su casa, no salir, aislarse en una pieza, porque el vector está en la ciudad y estamos esperando al virémico. Claro. Mucha gente viajó, no sería Claro. anormal que tengamos algún caso de alguna de estas tres patologías. Bueno, ojalá que no. Ojalá que no, si todos pensamos lo mismo. Doctor Gastón Canevaro, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.